Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas a todas, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estupendamente dando, el pistoletazo de salida ya al programa número 52 de Onda Felicidad. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, en un programa más, en este caso un poquito diferente a lo que os tengo acostumbrados. Un programa en el que vamos a hablar de uno de los problemas más importantes que, desde mi humilde opinión, tenemos los celíacos. Y es que es precisamente, para mí ese problema tan grande es precisamente no saber que somos celíacos. El infradiagnóstico de enfermedad celíaca sigue siendo a día de hoy, 2021, muy elevado, y cuando además llega el diagnóstico, a veces ha tardado mucho tiempo en hacerlo. El paciente ha pasado de consulta en consulta sin saber lo que le ocurría, desesperado, porque además, hay una importante merma en la calidad de vida, y además que cuanto pasan más años, más posibilidades hay de tener otros problemas, ¿no? Entonces, es un problema realmente serio. Si bien es cierto que los métodos diagnósticos, las herramientas que se tienen a día de hoy por parte de los clínicos, ¿no? Y el mayor conocimiento de la enfermedad en estos últimos años ha hecho que haya más diagnósticos, pues queda mucho todavía por hacer en este campo. Mucho. Y ojo que el tema del infradiagnóstico permanece, a pesar de que desde 2018 tenemos una nueva herramienta, un nuevo documento, que es el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca que publicó el Ministerio de Sanidad de España, y que me vais a perdonar la expresión, pero es un pedazo de protocolo, un súper protocolo. Está todo súper explicado y yo creo que en realidad el principal problema que existe con este protocolo es que no se ha difundido quizás como se debería haber difundido, que no ha llegado, no ha calado entre los profesionales como debería haber calado. Quizás aquí hay un pequeño tirón de orejas para el Ministerio, que ha hecho una parte del trabajo estupenda, que es tener ese documento, pero hay que meterlo en todos los centros. Si nos ponemos a buscar cifras, parece ser que depende un poquito de la fuente, pero está entre un 75% y un 85% de personas que son celíacas y que no lo saben. Ojito a esa cifra, Como este tema me preocupa y me ocupa tanto, de hecho, hubo unas jornadas Cangas sin Gluten que dedicamos íntegramente a contar al mundo este problema tan elevado del infradiagnóstico. Pues también he hablado a lo largo de estos años con muchos profesionales sobre este tema, y uno de ellos es el doctor Luis Rodrigo, al que creo que entrevisté en lo que vais a escuchar a continuación en 2017 para hablar de este tema especialmente, para hablar de ese infradiagnóstico, de por qué la enfermedad celíaca es tan complicada de diagnosticar. El doctor Luis Rodrigo es experto en enfermedad celíaca, es digestivo, ha estado liderando la unidad de digestivo de LUCA durante muchísimos años. LUCA es el Hospital Universitario Central de Asturias, y es catedrático emérito de la Universidad de Oviedo. En aquel año, en 2017, habíamos hecho ya unas entrevistas y grabamos esta entrevista que hoy recupero en este formato podcast, ¿vale? Porque la teníamos en formato vídeo con un audio un poquito pobre, así que espero que esté un poquito mejor el audio en esta ocasión. Hemos hecho lo que hemos podido, pero creo que es muy importante que escuchéis lo que tiene el doctor Rodrigo y que contarnos en este caso y en todos ellos. Rescato entonces esa entrevista para que también todos los suscriptores de Onda Felicidad podáis acceder a ella. Arrancamos ya mismo, y lo primero que vamos a hacer es saludar a Luis Rodrigo, al doctor Rodrigo, que nos escucha habitualmente desde Oviedo. Un saludo, un abrazo muy cariñoso. Luis, muchísimas gracias por tanto apoyo siempre para Felicidad y para Onda Felicidad. Con el objetivo de que la entrevista se escuche lo mejor posible, y lo mío me ha costado, os lo puedo asegurar, lo que hemos hecho es limpiar un poquito aquel audio y aquel vídeo, y lo que vais a escuchar a continuación son los extractos de aquella entrevista de 2017. Doctor Rodrigo, ¿por qué es tan elevado
el infradiagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Por qué hay tantas personas con celiaquía que no saben que son celíacos? Y esto es lo que me contestó en 2017. Pues muy sencillo, es porque se piensa poco en la enfermedad celíaca y como consecuencia pues se diagnostica poco. Todo médico debería incluirla en su diagnóstico diferencial ante mucha serie de problemas digestivos y extradigestivos, pero habitualmente no se hace. Y eso impide que se aumente el número de diagnósticos. Si a eso le juntamos con que el diagnóstico a veces no es fácil, porque hay que hacer varias pruebas, pues se junta el hambre y las ganas de comer, nunca mejor dicho. Y llevamos mucho retraso. Bueno, vais a ver a lo largo de la entrevista que el doctor Rodrigo es muy directo, muy clarito y dice las cosas tal cual las piensa, tal cual, pues las ha ido aprendiendo a lo largo de toda su experiencia de décadas viendo celíacos y estudiando la enfermedad celíaca, entre otras patologías digestivas, porque al final es médico digestivo, ¿vale? Le preguntaba también en esta entrevista si los síntomas tan difusos, tan variados e inespecíficos que a día de hoy se conocen de la enfermedad celíaca pueden despistar también al profesional en la consulta. Y esto nos decía. Bueno, es una enfermedad autoinmune y por tanto puede afectar a todo el organismo, desde la piel, pasando por los dientes, el esqueleto, las articulaciones, el sistema nervioso central y periférico, la sangre, el endocrino, las hormonas femeninas, la sexualidad, la fertilidad, la gestación. Es decir, que afecta a muchos problemas a lo largo de toda la vida. O sea que es importantísimo tenerlo presente siempre. Marchando una de mitos. Hace muchos años, parece esto un cuento que os voy a contar ahora antes de dormir, no, hace muchos años se creía que la enfermedad celíaca era una enfermedad que afectaba solo a los niños, que era, pues una enfermedad infantil. De hecho, cuando a mí me diagnosticaron con 14 años, mi médico, cuando me volvió a ver después del diagnóstico, dijo, es que no había pensado nunca en ella porque normalmente se manifiesta en edades más tempranas. Bueno, pues lo que sabemos a día de hoy es que la enfermedad celíaca se puede manifestar, puede aparecer en cualquier momento de la vida, aunque no hayamos tenido nunca ni un solo síntoma. Y el doctor Rodrigo, por supuesto, estuvo súper de acuerdo conmigo. O sea, es una enfermedad hereditaria y de base genética. Pero eso no significa que afecte a todos los niños, ni que sea más frecuente en niños, ni mucho menos. De hecho, puede aparecer en cualquier edad de la vida. Se diagnostica a partir de los 60 años en un 20% de los casos, que ya es decir. Con lo cual, como de niños se calcula, en España se trata en pediatría hasta los 14 años por lo general, pues de los 14 hasta los 100 hay 66 años o 76, no sé cuántos, que se puede diagnosticar la enfermedad. Luego, por tanto, aunque solo sea por el número de pacientes posibles candidatos, es muchísimo más frecuente en el adulto que en los niños. Hay que pensarlo mucho en los adultos. Y la mayoría de ellos, cuando se les hace la historia, tienen antecedentes en la infancia, no continuos, pero sí ocasionales, luego también en la juventud, pero han pasado tiempo y no los han diagnosticado, y muchos están mal diagnosticados de otros procesos digestivos, como gastritis crónica, hernia de hiato, piedras en la vesícula, colon irritable, molestias de otro tipo, y están diagnosticados de todo menos de lo que son realmente. Bueno, antes de esta entrevista habíamos hecho otra con el doctor Rodrigo, un añito antes más o menos, que se convirtió en una de las entrevistas más leídas. En aquellos momentos pues solo hacíamos formato texto, una de las más entrevistas de felicidad al poco tiempo de publicarse, porque hablamos con él sobre neurogluten. Así que en esta ocasión le pedí unas pinceladitas sobre lo que es el neurogluten, que hay que tener también en cuenta pues una serie de síntomas y de problemas que puede manifestar una persona que están relacionados con el sistema nervioso y que pueden, pues quizás también despertar esa sospecha de enfermedad celíaca. Esto es lo que nos contó sobre el neurogluten. La neurología es una especialidad muy compleja que incluye muchísimos problemas y parece que está como apartado del resto de las enfermedades del cuerpo y de las enfermedades orgánicas, y no es así. El sistema nervioso está conectado con el resto del cuerpo, al igual que otros órganos, mediante la circulación sanguínea. Y si está comunicado por la circulación sanguínea, pues la sangre llega de todo. Llega lo bueno, lo malo y lo regular. Y además el gluten, como es una proteína muy pequeña,
pues se cuela por todos los rincones, atraviesa la barrera intestinal, va por la sangre, llega al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica y se cuela dentro del cerebro. Bueno, vaya, ya está el lío armado. Y menudo lío que se arma, ¿no? Cuando una persona pues tiene un problema con el gluten y obviamente sigue consumiendo gluten porque no sabe que le está haciendo daño. Hablábamos de todos estos síntomas con el doctor Rodrigo, ya veis que sobre todo habla de síntomas extradigestivos en el adulto que son muy prevalentes y que deben despertar siempre, bueno, pues cierta sospecha por parte del profesional. Y hablaba también el doctor Rodrigo en esta entrevista de la importancia que tiene tener cierto ojo clínico, ¿no?, para la enfermedad celíaca, es decir, saber entender muy bien la historia clínica, revisarla muy bien, fijarse en determinados aspectos, incluso nos habla de cómo un simple hemograma puede ofrecer muchísima información que despierta la sospecha del profesional ya directamente en atención primaria. Pues es curioso, sí, pero un simple hemograma es uno de los análisis que más informa acerca de si existe alguna alteración. En el hemograma se mide la serie roja, es decir, el número de glóbulos rojos, mediante la medición del hematocrito y de la hemoglobina. Si alguno de estos dos parámetros está bajo, que suelen estar los dos, indica que andamos mal de la serie roja y que puede haber una deficiencia de síntesis de glóbulos rojos. En la serie blanca pasa lo mismo. Los leucocitos en general suelen estar bajos en la celíaca y a veces no le dan ninguna importancia ni el paciente ni los médicos. Pero claro, tener los leucocitos bajos no es bueno, porque los leucocitos son los que nos defienden frente a las infecciones. Y dentro de la fórmula leucocitaria, pues hay una inversión del cociente neutrófilos linfocitos, que es una cosa muy llamativa también y que tampoco le dan importancia. Yo les pregunto, ¿y no se lo dijo su médico cuando lo vio? Dicen, no, esto no tiene importancia. En una persona no celíaca tiene que haber el doble de neutrófilos o el triple de linfocitos. Y en una persona celíaca se da la circunstancia inversa, hay el doble o el triple de linfocitos. Están defendiéndose y están en una situación completamente invertida. Y entonces eso llama mucho la atención. Aparte que hoy en día en todos los análisis te ponen un asterisco donde está alterado. O sea que es que eso no pasa desapercibido tan fácilmente. Y una leucopenia con linfocitosis y inversión del cociente linfocitos neutrófilo, para mí es muy orientativa de celíaca. Pero esto no se suele comentar, yo no lo oigo por ahí que lo comente la gente. Y respecto a las plaquetas, pues lo mismo, las plaquetas son las células de la coagulación de la sangre y pueden estar normales, pero pueden estar bajas, que llama la atención. Una trombopenia, dices, ¿por qué lo tiene, verdad? Algo pasa. O incluso muy altas, trombocitosis. Y tanto un extremo como el otro se pueden dar en la celíaca. Luego, por una cosa tan sencilla, tan común y corriente, como es un hemograma con su recuento, fórmula, etcétera, se puede orientar muchísimo. Es muy raro que un celíaco tenga un hemograma completamente normal. Muy raro, mientras que lo normal es que lo tenga alterado. Entre esas alteraciones, una que nos suena a todos, yo estoy convencida de que nos suena a todos, es la anemia ferropénica. Ese problema con el hierro, que tenemos el intestino tan dañado que no hay manera de que se absorba correctamente y bueno, pues eso, tenemos esa anemia ferropénica. Y a mí, esto que nos contó el doctor Rodrigo me llamó mucho la atención. Atentos, ¿eh? Anemia ferropénica que se diagnostica no solamente por la hemoglobina baja, sino porque tiene niveles bajos de hierro, niveles bajos de ferritina, que es muy frecuente. La ferritina mide los depósitos de hierro del organismo. Pues una persona que tiene bajo el hierro y baja la hemoglobina y baja la ferritina, puede ser por dos cosas, o porque esté sangrando mucho y muy a menudo, o porque no absorba el hierro a nivel del intestino. De una forma muy simplista, la mayoría de los médicos, si es mujer, le dicen, esto no te preocupes, que son las reglas, que tienes unas reglas muy abundantes y con eso ya se quedan tranquilos. Y no se les ocurre pensar que puede ser por otra cosa, y otra cosa muy frecuente es déficit de absorción intestinal. Hay muchas maneras de mirarlo esto, unas reglas abundantes pues tendrían que ser superabundantes y no cada 28 días, sino incluso 2 veces al mes o 3 para darte una anemia, porque si no es suficiente. Pero una fórmula muy sencilla de poderlo demostrar es ponerles al tratamiento con hierro por vía oral. ¿Y qué ocurre? Pues que la mayoría de los celíacos no absorben el hierro tampoco que se le dan pastillas.
con lo cual no son capaces de corregir su anemia. Pero, sin embargo, si se lo damos el hierro por vía intramuscular, entonces sí se absorbe y se recupera la anemia. Y si ocurre todo eso, ya estamos ante una anemia por déficit de absorción intestinal. Y, por tanto, habría que hacer todo el estudio completo para descartar que es un celíaco. Bueno, llegados a este punto, lo que estamos viendo es que la enfermedad celíaca tiene mucha tela que cortar. No se lo pone nada fácil a los profesionales, que tienen que estar muy actualizados, conocer todo el abanico de síntomas que puede provocar y pensar en ella de manera, bueno, pues más a menudo, ¿no? Porque afecta a entre el 1 y el 2% de la población, con lo cual es una enfermedad bastante habitual. Pero una vez que, bueno, pues estos síntomas casan y de repente el profesional tiene sospecha de celiaquía, empieza el proceso diagnóstico, que suele arrancar con una serología. ¿Qué pasa? Que la serología no siempre tiene o no siempre debería tener la última palabra cuando es negativa, porque existe lo que se llama la celiaquía seronegativa, y nos habla de ella también el doctor Rodrigo. Muy bien, sí, eso es un tema fundamental, porque es lo que impide el diagnóstico muchas veces, y existen varios tipos de anticuerpos, existen hasta 4 tipos de anticuerpos, pero de uso rutinario pues prácticamente hay 2, que son la transglutaminasa y los péptidos de amidados de gliadina. Los anticuerpos antigliadina que se usaban antes hoy ya se han abandonado, no sirven, no tienen ningún valor para el diagnóstico, ni positivo ni negativo, o sea que no se deben hacer. Pero los anticuerpos antitransglutaminasa, que están de uso rutinario en todos los laboratorios, dan negativos en muchos pacientes celíacos, lo cual es verdaderamente preocupante. ¿Qué ocurre? Que no tenemos otra alternativa. Si son negativos los anticuerpos antitransglutaminasa, ya da igual, porque no basta repetirlos ni hacer otra vez lo mismo, porque van a seguir siendo negativos. Luego, por tanto, un médico que ve un paciente con una clínica sospechosa de celíaca, aunque los anticuerpos sean negativos, no puede decirle al paciente que usted no es celíaco, porque el que no es celíaco es el médico que lo dice, porque no sabe lo que está diciendo. Pero si lo supiese, le diría, pues a pesar de todo, creemos que hay que seguir haciendo pruebas, como pueden ser los marcadores genéticos y la biopsia duodenal, para salir de la duda que tenemos, porque usted sigue teniendo molestias, aunque los anticuerpos sean negativos. Y no se puede parar la maquinaria diagnóstica en unos anticuerpos negativos, que es muy simple. Es que pensar que una enfermedad tan compleja se diagnostica por un simple análisis de sangre es ingenuo. Vale, la serología es fundamental, es muy importante, obviamente. Si hay, siempre lo explica, ¿no? Lo contaba también en un podcast el doctor Montoro, cuando la sospecha es muy elevada, aunque la serología sea negativa, hay que seguir haciendo pruebas, que es lo que comenta también el doctor Rodrigo aquí. Y una de esas pruebas a la que nos podemos aferrar, que nos puede dar mucha información, la prueba genética. Bueno, lo más sencillo sería hacer unos marcadores genéticos, que eso es una prueba de análisis de sangre y que incluso en niños pequeños se puede hacer por un raspado del interior de la boca, de la mucosa oral. Los marcadores genéticos es una condición interesante tenerlo, porque hay 2 marcadores genéticos relacionados con la celíaca, que son el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8. Bueno, pues si se hacen, si son positivos, es un dato más a favor de que es celíaco, o de que puede ser celíaco. Pero no es una condición suficiente para terminar haciendo el diagnóstico, porque resulta que también hay personas que no son celíacas que tienen los marcadores genéticos positivos, con lo cual el problema no se acaba de resolver tampoco con él, pero sin duda es un dato interesante, y sobre todo si se hace un estudio familiar, que se miran a los niños, a los padres, a los hermanos, y se amplía el espectro de posibilidades de diagnosticar celíacos en esa familia. Yo, como digo, casi siempre es como pescar en un coto de pesca, que ya ha pescado uno o 2 peces, tira la caña y suele salir alguno más. O sea que, evidentemente, por la relación familiar es muy frecuente que aparezcan más celíacos, aunque no tengan apenas molestias. Y hay un riesgo aumentado en ciertas familias, en gemelos el riesgo es mucho mayor, precisamente por ser gemelos, aunque no sean univitelinos, también tienen riesgo aumentado, y en familias con muchos familiares celíacos, pues evidentemente. Yo siempre cuento una anécdota que me parece llamativa, y es que una vez estudiando un paciente
en la consulta, eran 8 hermanos, hicimos el estudio genético a los 8 y resulta que tuvimos un pleno al 15, eran todos celíacos. Y además los padres, claro, naturalmente los 2 eran y ninguno de los 10 estaba previamente diagnosticado. Y eran adultos, claro, ya de muchos años, evidentemente. Pero esto puede ocurrir, no es que sea la norma habitual, pero es que hay que pensar que las excepciones también confirman la regla. Con esos síntomas que el médico ha comprobado que son compatibles con celiaquía, con esa serología, con esa genética, con todas estas pruebas, los adultos en España a día de hoy no nos podemos librar, es decir, no podemos tener el diagnóstico de celiaquía si no hacemos una última prueba que es la biopsia duodenal. Pero ojo, que nos explica el doctor Rodrigo cómo debe ser esta prueba, ¿vale? Porque esta biopsia la hay que hacer, esta gastroscopia con recogida de muestras, la hay que hacer pensando en enfermedad celíaca. Y es así exactamente lo que nos cuenta. Realmente se hace mediante una endoscopia, hoy en día eso no tiene ninguna discusión. Se aprovecha una endoscopia además para ver el esófago, el estómago, si hay patologías asociadas, lo cual siempre es interesante. Se aprovecha incluso para tomar muestras del estómago para detectar el Helicobacter pylori en mucosa gástrica, o sea que está muy utilizada. Y luego, lo que tú preguntas es de dónde y de cuántas biopsias hay que hacer. Pues hay que tomarlas del duodeno, tanto de la primera como de la segunda porción duodenal, y la cifra ideal serían 6 muestras, 6 biopsias. Con 4 muchas veces ya es suficiente. Y darle al patólogo una especie de mapeo separado de las biopsias unas de otras, para que haya una representación gráfica de todo lo que es el duodeno, tanto en su primera porción, en el bulbo, como ya en segunda porción. Pero es muy fácil, y eso lleva 5 minutos, no es tan cosa difícil ni peligrosa. Si se hace con sedación, todavía mejor la prueba, y no tiene ningún riesgo hoy en día porque es una prueba normal y corriente. Pues se mira la biopsia al microscopio y se ve la inflamación que existe en el duodeno, que el duodeno está inflamado, que en condiciones normales no hay inflamación. Un duodeno normal no tiene inflamación. Y la inflamación se manifiesta por la presencia de linfocitos aumentados, sobre todo a nivel superficial. En las vellosidades intestinales está en la superficie, dentro del epitelio. Entonces se hace una clasificación, se hace un recuento de esos linfocitos y se dice que cuando están alrededor del 25% en proporción con las células epiteliales, eso se llama tipo 1 de más. Y es bastante orientativo y bastante frecuente en los celíacos. Si además de la inflamación del epitelio tienen las criptas, se da el grado 2. Y si existe una atrofia pequeña de las vellosidades, se da el grado 3, que a su vez se clasifica en 2 o 3 subtipos, 3A muy leve, 3B moderada y a 3C, la repera limonera, el grado máximo de atrofia, que es excepcional. Bueno, en caso de que nos haya tocado el premio entre comillas, ¿vale? Y el médico nos confirme, oye, pues mira, después de ver todas estas pruebas, efectivamente eres celíaco, dieta sin gluten estricta de por vida, pero ojo que esto es muy importante y lo destaca mucho el doctor Rodrigo. A partir de ese momento, el paciente celíaco tiene que ser seguido por su médico de por vida, es decir, el tratamiento es para siempre porque es una enfermedad crónica. Bueno, pues el seguimiento por parte del especialista, según explica el protocolo actual de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, debe ser indefinido y periódico. No es suficiente con una revisión a los 6 meses y abandonar al enfermo a su suerte. Lo ideal sería hacer un control por lo menos una vez al año. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. ¿Por qué? Pues porque pueden surgir pequeñas carencias, pequeños cambios, sutilezas que no dan incluso mucha traducción clínica, y en esas revisiones hay que hacer una analítica sanguínea completa para ver si existen alteraciones o no y tratar de corregirlas a tiempo para que no vayan más. El médico nos tiene que hacer el seguimiento, que normalmente se hace a través de digestivo y cuando parece ser, ¿no? Lo que nos cuentan siempre, que cuando va todo bien puede pasar a atención primaria, es mi caso, por ejemplo, pero hay una parte muy importante que es la responsabilidad que tiene el paciente de hacer las cosas bien, de informarse y tratar de hacer las cosas bien, ¿vale? Yo le pregunto aquí al doctor Rodrigo y lo he preguntado en un montón de entrevistas ya, muchos ya lo habéis escuchado, ¿cuáles son las consecuencias de hacer transgresiones en la dieta, de saltarnos la dieta sin gluten que deberíamos hacer de forma estricta
todos, absolutamente todos los días. Una persona que se acostumbra a transgredir está volviendo loco a su sistema defensivo. Lo quita, lo descansa, lo provoca, lo quita, lo pone, hasta que llega un momento en que deja de responder a la dieta sin gluten y se convierte de una celíaca normal en una celíaca refractaria, que es un tema complicadísimo. Luego, por tanto, las consecuencias son súper difíciles y súper desagradables. Y hay que recomendárselo una vez más, que esto no se puede andar jugando con fuego, porque el que juega con fuego al final se quema. Lo hablamos también con la doctora López del Clínico de Madrid, creo recordar en el episodio 43, si mal no me equivoco, no lo sé. Bueno, os lo dejaré en las notas del podcast. Hablamos con ella de la peor consecuencia que puede tener la enfermedad celíaca, que es el linfoma intestinal, ¿vale? No es algo nada común, nada habitual, no es algo que deba alarmarnos porque sea el pan nuestro de cada día, obviamente, ni muchísimo menos, afortunadamente, pero es algo que debemos conocer simplemente para entender lo que es la celiaquía y las consecuencias que puede tener no hacer las cosas correctamente. Esto es lo que nos explica el doctor Rodrigo. Afortunadamente son muy poco frecuentes. Yo habré visto media docena de linfomas en toda mi vida, lo cual no es muy significativo. Pero la mayoría de los linfomas intestinales aparecen en celíacos refractarios. O sea que está claro que la provocación reiterada de gluten en un paciente celíaco, aunque sea poca, si es repetida muchas veces, puede acabar degenerando en producir un tumor especial, que es un tumor linfocitario, que se llama linfoma intestinal. Y por supuesto, yo siempre que puedo y que tengo a un profesional, bueno, pues de la categoría del doctor Rodrigo, pues aprovecho para tratar de que me ayude a reforzar, ¿no?, en el desmentido de ciertos bulos. Entonces yo le digo, doctor Rodrigo, el intestino de una persona celíaca, cuando estamos haciendo la dieta sin gluten correctamente, bueno, pues se regenera, se recupera, esas vellosidades intestinales llega un momento que empiezan a funcionar otra vez correctamente, los síntomas remiten, estamos estupendos, pero esto no significa que estemos curados. No. Entonces le digo, a día de hoy, ¿se cura la celiaquía? ¿O simplemente se trata? Eso es un mensaje importantísimo. Y pensar que por una vía de control que está mejor, bueno, pues es que está mejor porque está haciendo la dieta, pero nada más. En cuanto deje de hacer la dieta, la revoluciona otra vez. Se pone todo patas arriba y se pone todo muy malo. No se puede abandonar la dieta nunca, bajo ningún concepto. El que abandona la dieta puede tener gravísimos problemas relacionados con eso. Y hay que repetir muchas veces que es una enfermedad congénita, permanente, de por vida, que no tiene más tratamiento que la dieta sin gluten y que no hay otra. O sea, que no tenemos alternativas que ofrecer. No se pueden ofrecer esperanzas ilusas que no tienen sentido, porque es prometer lo que no se puede dar. Y fijaros qué curioso, ¿no? Sobre todo, bueno, pues los que lleváis tiempo diagnosticados o los que conocéis bien la enfermedad celíaca sabéis que es compleja, que los pacientes que la padecemos, bueno, pues que tenemos ciertas limitaciones en cuanto, sobre todo, a la vida social, ¿no? Fuera de casa, es decir, se puede llevar bien, llevamos una vida totalmente normal, hay que estar muy informado y ser muy responsable. A pesar de todo ello, bueno, pues no es fácil y ojalá pues no tuviésemos que convivir con esta enfermedad. Aún así, no es la primera vez que le escucho decir al doctor Rodrigo y como a él, a muchos otros, entre ellos me estoy acordando ahora mismo del doctor Cueto Rúa, que cuando una persona tiene tantos síntomas, pasa tantos años mal, resulta casi un alivio que le digan que es celíaco, ¿vale? Y que no mencionen otras enfermedades mucho más complicadas. No sé si eso ha pasado a vosotros, si también fue un alivio o si fue un jarro de agua fría, o las dos cosas. Pues sí, aunque parezca mentira, que esto es un concepto que habría que cambiar en la sociedad, tanto por parte de los enfermos o de los pacientes como de los médicos. Porque parece que el diagnóstico de celíaco es como una condena de muerte, o yo qué sé. No, señor, es al contrario, es una condena, es un diagnóstico de esperanza, de que te vas a poner bien solamente con la dieta y sin tener que tomar medicación. Lo que ocurre es que estamos hoy en día acostumbrados a una vida de lujo, de placer, de no obligaciones, de no tener que hacer nada, de que es más fácil tomar una pastilla que seguir una dieta. Toda esta serie de tópicos que no dejan de ser topicazos no se aplican en absoluto a la celíaca. El celíaco tiene que ser una persona responsable, seria,
muy estricto con su dieta, olvidarse de falsas promesas que circulan por ahí, olvidarse de lo que le diga a la gente, y él, cuando le digan algo, oye, come algo de esto, que total no te va a hacer nada, daño, le tiene que decir, a ti no te va a hacer daño, pero a mí sí. Y cuando lo vea en serio unas cuantas veces y lo repita bien, el que le ha hecho esa oferta y esa broma dejará de hacérsela por aburrimiento. O sea que tiene que demostrárselo con palabras y con hechos de que está muy serio y muy convencido de lo que está haciendo y que lo va a seguir haciendo a pesar de todo lo que las recomendaciones que le di. Bueno, recuerdo que en el momento de hacer esta entrevista lo habíamos compartido en las redes, os habíamos dicho, vamos a volver a entrevistar al doctor Rodrigo, si queréis hacerle alguna pregunta, pues se la llevamos, ¿no? Y llegaron un montón de preguntas, algunas están aquí seleccionadas, otras era imposible hacérselas, otras se grabaron, pero como el audio no era tan bueno, pues no se han podido recuperar, pero sí que hay una que me llamó la atención porque yo no me lo había planteado nunca. Y recuerdo que una chica nos escribió y nos dijo, Lore, me gustaría saber cómo es la vida de una persona celíaca cuando envejece, cuando se hace mayor. No me lo había planteado nunca porque yo, que he crecido pues desde los 14 años hasta mis 37, son muchos años, y no considero que la enfermedad celíaca esté evolucionando de ninguna manera en mí, es decir, la tengo perfectamente controlada, pues me llamó la atención y le dije, pues vamos a hablar de pronóstico y de evolución con alguien que obviamente sabe mucho de ello. El celíaco de 60 años tendrá una vejez estupenda gracias a que se diagnosticó de la celíaca y está siguiendo la dieta sin gluten. La tristeza es que hay otras personas que son celíacas y que no se han diagnosticado y por tanto han seguido comiendo con gluten y tienen una vejez mucho peor que los celíacos. Bueno, yo creo que más claro no se puede ser. Lo importante del diagnóstico y del diagnóstico temprano. De hecho, os voy a dejar también un artículo que tenemos en la web, os lo voy a dejar en las notas del podcast, que habla precisamente de cómo el pronóstico de la enfermedad celíaca es diferente cuando el diagnóstico es temprano que cuando el diagnóstico llega después de muchos años de sufrimiento y de padecimientos. Acabamos la entrevista con el doctor Rodrigo diciendo, bueno, vamos a ver, hemos visto que la enfermedad celíaca es difícil de diagnosticar, que no se piensa demasiado en ella, que tiene tantas caras que a veces la sospecha por parte del profesional es complicada, ¿no?, que aparezca. Pero ¿podemos hacer algo los pacientes? Porque lo que tenemos claro es que no podemos autodiagnosticarnos, eso está clarísimo y siempre lo hemos explicado en Onda Felicidad, en Felicidad y en todas partes. Pero quizás sí que podemos estar un poco pendientes y ver qué señales de alarma que nos da nuestro cuerpo, ¿no? Nos pueden hacer sospechar en celiaquía para acudir al médico y decirle, oiga, a ver si voy a ser celíaco, ¿eh? Entonces, bueno, pues siempre se dice, ¿no?, que dos cabezas piensan mejor que una. Obviamente no nos vamos a autodiagnosticar, pero si vemos determinados síntomas, que son los que nos va a contar ahora el doctor Rodrigo a modo de cierre, bueno, pues consultamos con el médico y más, sobre todo, esto es muy importante, si tenemos familia con celiaquía. Todo paciente con molestias digestivas crónicas de larga evolución, mientras no se demuestre lo contrario, es un celíaco en potencia. Y hay que encaminar las pruebas, hacerle la prueba de la celíaca. Ahora está muy de moda pensar también en el Helicobacter. Y al Helicobacter lo culpan de todos los males de la humanidad. Pero pobrecilla esta bacteria, sí, es solamente da molestias en unos pocos individuos y resulta que está presente hasta en el 50% de los españoles. Con lo cual no, tampoco se le puede demonizar de esta manera. No es que me duele el estómago, pero debe ser por la bacteria. ¿Qué va, hombre? Te duele el estómago porque comes algo que te sienta mal. Hay que pensar muy claro que hay ciertos alimentos que sientan mal. Y dentro de los muchos alimentos, el peor, el gluten, porque además es el que más se come. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado mucho esta entrevista así un poco diferente. En periodismo lo llamamos entrevista reportajeada, ¿vale? Porque esto, si lo pasásemos al papel, sería pues como una introducción mía y el entrecomillado del doctor Rodrigo. Espero que os haya gustado porque realmente es un documento muy interesante donde explica temas muy, muy interesantes, muy potentes, que teníamos con una calidad de audio que no nos permitía hacer las cosas que queremos hacer, que es que se difunda y que esta idea de que hay que pensar más en enfermedad celíaca tiene que llegar a todas partes, a la atención primaria y también a la atención especializada.
Yo quiero dar de nuevo las gracias al doctor Rodrigo, que desde que nació Felicidad ha estado siempre ayudándonos para que podamos divulgar, difundir información. Ha estado en Cangas, yo creo que en 2 de las 4 jornadas que hemos hecho. Lo retomaremos y esperemos que esté allí también con nosotros el doctor Rodrigo. Es una fuente increíble de conocimiento y bueno, pues aunque está jubilado del sector público, tiene su consulta privada en el centro de Oviedo y sigue trabajando y estudiando todos los días. Le mando un abrazo enorme desde Madrid. Tengo muchas ganas de poder ir a verle con tranquilidad, que tenemos pendiente cositas que hacer. Y os dejo con algo que de todo lo que grabamos aquel día a mí me gustó mucho escuchárselo. A mí me han dicho muchos pacientes: doctor, usted me cambió la vida. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Solo con una dieta? Y dice, yo creo que efectivamente, solo con una dieta me cambió la vida. Y esa frase es tan bonita que solamente se oye pues de Pascuas en Ramos, pero realmente compensa una actitud profesional de cualquiera y compensa mucho el agradecimiento de los pacientes que tienen hacia un acto que has hecho debidamente. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.